tardes con todos los presentes. Mi nombre es María Olivos y ahí me tocó explicar lo que son variables continuas sobre lo que es el porcentaje de satisfacción al consumidor de bebida energizante. Primero vamos a realizar lo que son los datos no agrupados. Como primer paso tenemos que realizar la sumatoria de todos los datos, que nos da el siguiente resultado. Como siguiente dato vamos a calcular lo que es la media con su fórmula respectiva, que nos dice que es la sumatoria de los datos sobre el número de datos, que era 160, que nos da 50. Luego vamos a calcular la mediana con su fórmula de posición, que nos dice que n más 1 sobre 2 nos da 50,5 y su posición sería de 80,5 y su moda, que nos dice que es el dato que más se repite, que el valor sería 80. Y tenemos la sumatoria de todos los datos al cuadrado con el siguiente valor. Como siguiente punto vamos a realizar lo que son las desviaciones al cuadrado y los datos al cuadrado, que nos dan los siguientes resultados. Este es de la desviación, este es el resultado de la desviación al cuadrado y esta de los datos al cuadrado. Como siguiente punto vamos a hacer lo que es la desviación absoluta media, con su fórmula que nos dice que la sumatoria de la desviación sobre n nos da 26,2. Luego la varianza con la fórmula convencional, que nos dice que la sumatoria de la desviación al cuadrado sobre n menos 1 nos da el resultado. Luego nos dice la varianza con fórmula operacional, que nos brinda el siguiente resultado, su desviación estándar, que nos brinda el siguiente resultado. Luego vamos a calcular lo que son los cuartiles. En estos cuartiles vamos a calcular el número 1, que nos da el siguiente resultado, el número 2 con su siguiente resultado, el número 3 con su siguiente resultado. Luego vamos a calcular lo que son deciles. En este caso vamos a calcular el decil número 7 con su resultado correspondiente, el percentil, vamos a calcularlo también con el número 10, sería el percentil número 10, y aquí está el resultado, y el percentil con número 90, que nos da el siguiente resultado. Luego vamos a calcular lo que son coeficientes de variación, que nos da el siguiente resultado de 0,62, y el coeficiente de asimetría de menos 0,05. Y asimismo realizaremos lo que es el cálculo de la kurtosis, que nos da un valor de 0,05. A continuación vamos a hacer lo que son los datos agrupados, que nos dice que primero tenemos que ordenar todos los datos. En este caso nosotros tenemos 160 datos y los vamos a ordenar. Como siguiente punto vamos a calcular lo que será nuestro número de clase, que nos dice la fórmula 2k mayor o igual a n. En este caso el 2k vendría siendo un 2 elevado a la 8, que es mayor o igual a 160, que es nuestro número de datos. Como siguiente punto tenemos que obtener lo que es el ancho del intervalo con su siguiente fórmula, que nos dice que el límite superior o valor mayor menos el límite inferior o valor menor sobre k nos va a dar un resultado de 12,50 y ese sería el ancho de nuestro intervalo. Luego vamos a calcular el límite inferior de nuestro primer intervalo. Nuestro primer intervalo es 0,0 menos 0,01. Nos daría igual el resultado de 0,0 y este sería nuestro primer intervalo. Luego vamos a calcular la frecuencia absoluta simple, que es la siguiente de aquí, de cada intervalo, donde f nos dice que es el número de veces que se repiten los datos. Cuando ya obtenemos esta frecuencia, calculamos la frecuencia absoluta acumulada, que nos dice que es igual a la frecuencia actual más la frecuencia acumulada anterior y nos da el siguiente resultado. Luego vamos a calcular lo que es frecuencia simple, frecuencia relativa simple, con su fórmula que nos dice que es igual a la frecuencia absoluta simple, que sería la de acá, sobre el número de datos, que son 160. En la frecuencia acumulada que vamos a calcular de cada intervalo, se lo obtiene sumando lo que es la frecuencia relativa del intervalo actual más lo que es la frecuencia relativa del intervalo anterior. Y luego calculamos nuestra marca de clase, que nos dice que es igual al límite inferior más límite superior sobre 2. A continuación vamos a obtener lo que es f de x,
de cada intervalo con la siguiente fórmula, que es f por x. Ya donde f sería nuestra frecuencia absoluta y x sería nuestra marca de clase. Luego vamos a obtener nuestra media, que es con la siguiente fórmula, y nos da un valor de 50.7. Vamos a obtener nuestras respectivas desviaciones al cuadrado y nuestra marca de clase al cuadrado. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero con f, multiplicando la desviación al cuadrado y multiplicando la marca de clase al cuadrado. El resultado de la primera es para lo que es desviación absoluta media y los resultados después son para lo que son varianzas. Aquí en f de x también la vamos a elevar al cuadrado para el caso de lo que son varianzas. Listo, ahora vamos a obtener lo que es la mediana con la fórmula que nos dice que es el límite inferior más n sobre 2 más la frecuencia absoluta sobre f por lo que es la amplitud, que nos da un total de 139. Y nuestra media que ya habíamos calculado antes, que nos da un resultado de 50.7. Ya con estos datos obtenidos, nosotros vamos a obtener lo que sería nuestra clase modal, que nos da un resultado de 50.4. Para calcular nuestra moda tenemos que calcular nuestra amplitud, que nos dice que es el límite superior último menos el límite superior primero. Que el límite superior primer último sería 100.7 menos 0,0, que nos daría 100,7. Luego vamos a calcular la desviación absoluta media con su respectiva fórmula, que es la sumatoria de f por desviación sobre n, que nos da un resultado de 26,4. Y luego vamos a calcular la varianza convencional, que es la sumatoria de f por la desviación al cuadrado sobre n menos 1, que nos da el resultado de 934,5. Y luego también calculamos lo que es la varianza con fórmula operacional, que nos da un resultado de 934,5 y nuestra desviación estándar, que nos da un resultado de 30,6. Esto sería todo respecto al video educativo de mi parte sobre el tema de porcentaje de satisfacción al consumidor sobre bebidas energizantes. Muchas gracias.